Pues doctora Nora Ampudia, primero que nada agradecerle que esté con nosotros participando pues en esta edición de la revista Dinámica Empresarial sobre un tema que, bueno, bien le comentaba hace un momentito, que bueno, es justamente el eje temático de nuestra presente edición y que está enfocado a cómo está viviéndose el entorno financiero económico a nivel global, ¿no? Entonces por eso nos parece muy oportuno cómo usted lo va a estar abordando y justamente el impacto que va a tener esto en México. Entonces, antes de entrar en el tema, si bien ya tuvimos oportunidad de ver cómo expuso el tema y la presentación que tuvimos en la charla que dio hace un momento, me gustaría que también nuestros lectores y quienes van a estar viendo este video la conocieran un poco más. Entonces, si nos puede usted hacer favor de hacer una breve presentación suya de quién es Nora Ampudia. Ok, como has dicho, mi nombre es Nora Ampudia, soy economista, tengo la licenciatura en Economía, maestría en Docencia Económica, estudios de doctorado en Ciencias Económicas, un doctorado en Economía por la UNAM. Participo en prensa, radio y televisión, pero yo vivo en la ciudad de Guadalajara y participo en consejos como el de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara y el Sistema Estatal Tributario. Excelente, un gran perfil el que tiene usted y, bueno, sobre todo con mucha experiencia. Sí. Bueno, estábamos hablando en torno al tema económico, financiero y, bueno, también fiscal que existe en México. Y, bueno, se ha sabido que en últimas fechas el comercio y las finanzas públicas a nivel internacional pues han existido tensiones, ¿no? Se está movido un poco las predicciones de cómo se ve el panorama a nivel global en cuanto a la economía. ¿Cómo describiría usted esta economía global en la actualidad? Bueno, la economía global en general, salvo pocos países, ha venido desacelerando su crecimiento económico. Es causa de la guerra comercial iniciada por Donald Trump, que genera muchísima incertidumbre tanto para la Unión Económica Europea como para China, como para América Latina, la India, en fin, Asia también en general. La inflación también muestra resistencia a disminuir por el calentamiento global, los efectos del cambio climático, sobre todo en el sector agropecuario, y por la mayor demanda que existe de metales raros. Hay que recordar que estamos viviendo una economía digital que consume muchos metales raros para los aparatos electrónicos. Este año se estimó, o bueno, con estos cambios, como bien menciona, la política arancelaria sobre todo, que ha influido mucho en los últimos meses en México y, bueno, a nivel mundial, se estima una desaceleración económica. Sí. ¿Cuáles serían las causas de ello y las principales repercusiones que habría a nivel internacional? Las causas de la desaceleración económica es el incremento en la incertidumbre y la inestabilidad de los tipos de cambio, es decir, los precios del dólar, del euro, del yuan, del yen, que impiden hacer planeación financiera para las grandes empresas, pero también impide la planeación financiera de los gobiernos. Entonces, los gobiernos, al desactivarse la economía, recaudan menos cuando tienen que gastar más para generar un impulso de crecimiento económico. Y luego, después de la pandemia, salimos con una deuda pública muy alta y al subir la inflación, suben las tasas de interés y elevan la deuda pública. Entonces, los gobiernos se dan cuenta que no cuentan con los recursos suficientes para reactivar la economía. También ya hemos visto desde el año pasado, hace un par de años, que algunos conflictos políticos e incluso también conflictos de guerras han estado pues también desestabilizando a todas las economías, ¿no? Sí. Principalmente países, como lo mencionaba en la conferencia, también Europa y Asia principalmente. ¿En qué medida estas tensiones de otros países están impactando al país, a México? Mira, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania
impactan la producción de trigo, las exportaciones de trigo, de aceite de girasol, de gas natural, de petróleo, lo que hace que suban los precios a nivel internacional. México es un importador de gas, un importador neto, como 70% de la demanda de gas natural en México es importada, y al afectar los precios internacionales del gas natural, pues afecta a las importaciones de gas para México, que es un insumo básico para generar electricidad, por ejemplo, porque en México la mayoría de la electricidad se genera con gas. Por otro lado, la Organización de Países Exportadores del Petróleo ha decidido aumentar la producción petrolera, lo que hace caer el precio internacional del petróleo, y como el petróleo es un recurso público en materia de exportaciones, pues México recauda menos de lo que tenía presupuestado que iba a recaudar por el precio del petróleo, lo que hace que el gobierno tenga que hacer recortes en el gasto público porque los ingresos no le benefician. Y esos recortes en el gasto público afectan al sector de la salud, al sector de la educación, las inversiones públicas. Y este año prácticamente la inversión pública productiva, maquinaria, equipo, carreteras, etcétera, se ha detenido bruscamente con una caída de alrededor del 20%. Uh-huh. Hace rato me encantó la forma en cómo explicó durante su conferencia el hecho de cómo el peso mexicano, si bien se ha visto que se ha fortalecido frente al dólar, no siempre es beneficioso para todas las áreas. Exacto. ¿No? Entonces, si bien lo que se nos presenta como un fortalecimiento de la economía en México, el peso está más fuerte frente a, una moneda, de las más importantes del mundo, no es realmente en términos prácticos y monetarios pues lo mejor, ¿no? Para algunos sectores. ¿Cómo diría que esto afecta a la economía de las empresas mexicanas? Y más bien, en primer momento, si nos puede volver a hacer una breve explicación de ello, y ahora sí después, ¿cómo afecta a las empresas en México? Ok, el precio del dólar es el tipo de cambio, es la cantidad de pesos que hay que pagar por cada dólar, pero también es la cantidad de pesos que recibes por cada dólar. De forma que un tipo de cambio fuerte significa la fortaleza del peso, que por cada dólar recibes menos pesos. ¿Quiénes son en ese caso el sector más afectado? El exportador, porque el exportador factura en dólares, pero cobra en pesos. Y al recibir menos pesos por cada dólar, los exportadores en México están teniendo pérdidas. Otro sector que se ve seriamente afectado, pues son las remesas, la población más pobre, porque por cada dólar que reciben de sus compatriotas que envían en Estados Unidos, por ejemplo, si recibían 20 pesos por dólar, ahorita están recibiendo 18.50 pesos por dólar. Entonces ahí tienen una pérdida que no les ayuda para salir adelante en la pobreza. Otro sector que no está viéndose favorecido es la inversión extranjera directa, porque llegan las empresas con dólares, necesitan comprar terrenos o maquinaria y equipo o contratar personal, y cada dólar les permite adquirir menos maquinaria, menos materia prima, menos personal, y eso desalienta la inversión extranjera directa. Los turistas también lo sufren, prefieren destinos más baratos donde cada dólar les dé más moneda nacional, como Colombia, por ejemplo, que está de moda. Países como Perú, porque sale mucho más barato, o Argentina, o Brasil, y entonces ha caído el turismo extranjero en México y la derrama económica que esos turistas generan. El sector de la hotelería es otro sector sumamente afectado porque cobra en dólares, pero paga en pesos a su personal, paga en pesos los impuestos, y cada dólar les da menos pesos. Entonces tenemos perdedores, pero también tenemos ganadores, ¿no? Un ganador es un importador, porque tiene que pagar en dólares, pero paga menos pesos por cada dólar de mercancía importada o materia prima
importadas. Si tú tienes algún pariente en el extranjero al que le tengas que enviar dólares porque está estudiando en el extranjero, pues es favorable para ti porque das menos pesos por cada dólar. Pero cuando tú neteas, cuando tú dices, a ver, entre lo que pierden los exportadores, la inversión extranjera directa, el turismo, las remesas y lo que ganan los importadores, el país acaba perdiendo más de lo que gana con la fortaleza del peso. Es decir, hay más perjudicados con la fortaleza del peso que beneficiados. Y podemos suponer entonces que México tampoco tiene esta forma de subsanar, digamos, esas pérdidas. Nosotros, el tipo de cambio, el precio del dólar se determina a nivel internacional. La gente no sabe, pero solo el 32% de las transacciones en dólares transacciones dólares-peso se realizan en México. El resto se realiza en los mercados internacionales, de forma que el precio del dólar no se determina en México, se determina en los mercados internacionales, y ahí el gobierno nada puede hacer ni lo puede manipular, ni siquiera el propio Banco de México, que es el que puede subastar en un momento reservas internacionales para darle liquidez cuando la demanda de dólares es mayor que la oferta. Ni siquiera Banco de México puede manipular el precio del dólar. Por eso es que dejaron de subastar dólares y ahora usan coberturas cambiarias para tratar de influir en la liquidez del mercado de dólares dentro del territorio nacional. A nivel internacional, el precio se determina en mercados como Chicago o Tokio o Nueva York o Londres, ¿no? Pero aquí no. Con este fortalecimiento, aunque digo, suena algo raro, ¿no? Porque dices fortalecimiento del peso, sí, podría parecer que es mucho más beneficioso para el país, ¿no? Pero así no es así. Entonces, con este fortalecimiento del peso y también con la desaceleración económica que ha habido, no solo a nivel internacional, también México incluido, y bueno, a las afectaciones a estos sectores como las remesas, el turismo, la hotelería, ¿qué podría hacerse para que haya una recuperación o bueno, por lo menos pueda haber un mejor equilibrio? Bueno, lo más esencial es favorecer el crecimiento económico, y para favorecer el crecimiento económico, eso significa favorecer la inversión productiva, es decir, la inversión que genera riqueza, que genera productos, servicios, que crea empleos. Y la mejor forma de favorecer el crecimiento económico es, por un lado, la estabilidad macroeconómica, es decir, mantener el déficit fiscal controlado, mantener la inflación controlada, mantener la deuda pública controlada, no incrementar un gasto público de forma tal que pueda generar desequilibrios. Lo que el gobierno tiene que hacer es generar confianza, generar certidumbre para que las empresas, que son las que crean la riqueza, es decir, las que producen bienes y servicios que nosotros consumimos, al producir esos bienes y servicios generan empleo, y al generar empleo generan ingreso, y al generar ingreso generan consumo, y por lo tanto suben las ventas. Pero para que las empresas se animen a producir, a aumentar la producción, a contratar personal, requieren certeza, requieren seguridad pública, que no les cobren derecho de piso, que no les roben las mercancías en las carreteras, que no secuestren a sus trabajadores, ¿no? Requieren seguridad pública y requieren certeza jurídica. Es decir, saber que en caso necesario, si tienen que acudir a dirimir algún conflicto en un juzgado, pues los jueces van a ser apolíticos, van a ser justos y no van a ser corruptos. Justo estábamos viendo que, bueno, recientes estadísticas, bueno, usted lo ha de saber mejor que yo, ¿no? Pero que recientes estadísticas del INEGI justamente mencionaban que los negocios, pues han mencionado que esto que requieren para seguir generando riqueza no lo tienen garantizado, ¿no? Ni la seguridad, y aparte los altos costos de los insumos que ellos tienen que tener para, pues digo, seguir generando esta riqueza. Entonces, a mí me gustó mucho cómo explicó esto
de que realmente quienes generan riqueza son las empresas. Son las empresas, ¿no? Y que no todas son corruptas ni explotadores. Hay que recordar, de acuerdo al último censo económico que acaba de sacar el INEGI el mes pasado, hace 2 semanas, ¿no? Es que la microempresa representa el 97% de las empresas. ¿Quiénes son los microempresarios? Son personas con negocios chiquitos que tratan de salir adelante, ¿no? Como el de la panadería, el de los que arreglan el calzado, el que vende quesadillas, el que hace tamales, el de la ferretería, el de la tienda de abarrotes. Ellos son el 97% de nuestros empresarios, y estos empresarios están arriesgando su dinero, están arriesgando su capital para poder generar empleos. Y además lo más interesante es que estas microempresas son las más relacionadas con la pobreza, porque son los que trabajan con la población que tiene menos estudios, ¿no? Menos educación, menos capacidades, pero que les dan empleo, ¿no? Y además estos empleados generalmente son familiares. Entonces esa idea que tenemos de pensar que el empresario es el explotador está completamente equivocada. Sí puede haber grandes empresas, sí puede haber empresas medianas, que son las mínimas. Por ejemplo, las grandes empresas son el 0.3% del total de empresas. Sí, claro. Sí me estoy explicando. Y las microempresas generan 1 de cada 2 empleados, 1 de cada 2 empleos. Entonces, si no las valoramos, si no entendemos los conflictos que están viviendo, porque el régimen fiscal no los favorece, porque no pueden pagar un salario mínimo elevado, etcétera, pues estas empresas a su vez no pueden generar empleo y riqueza, y el crecimiento económico se está. No, y aparte, bueno, ya suponiendo también un poco, es que muchas de estas empresas también no logran entrar dentro de la economía formal, ¿no? Simplemente porque no pueden, o porque no tienen las habilidades y las capacidades, porque no llevan un análisis financiero, ni siquiera llevan libros contables. En realidad los microempresarios son todólogos, es el publicista, es el vendedor, es el contratista, ¿no? Y necesitan una mejor educación y preparación contable, administrativa y financiera. Sí, educación financiera, justo lo que mencionaba hace un momento. Y bueno, si bien sabemos que este grueso de empresas en México son microempresas, microempresarios, pequeños negocios que hay, sabemos que de alguna u otra manera les está afectando la política arancelaria. Si bien ellos no exportan, la política arancelaria de Trump sí que llega a afectar de uno u otro modo a estas pequeñas empresas, y bueno, también a esta 0.3% de empresas, que son las empresas grandes, que generalmente son las que logran exportar, ¿no? O bueno, también las medianas empresas. ¿Cuál diría usted que es el mejor modo en que México podría enfrentar estas presiones un poco para contener, pues sí, las presiones que se está viendo desde Estados Unidos? Mira, la solución no es de corto plazo. Se requiere realmente introducir en las escuelas primarias materias de economía, finanzas y administración. Y tú puedes enseñarle a un niño desde los 5 años de edad lo que es el dinero, cómo se administra, que no debe gastarse de determinada manera. Entonces, esa es una labor educativa cuyos resultados solo se observan a largo plazo, nunca a mediano ni corto plazo. Es decir, tú no vas a ver esos resultados en un sexenio, porque hay que esperar que el niño crezca, salga a trabajar, salga a poner su negocio, salga a poner su empresa, y eso te lleva a toda la primaria, a toda la secundaria y mínimo la preparatoria, ¿no? Y entonces ahí ya tienes 12 años para ver los resultados de una reforma educativa que se enfoque en economía, finanzas, administración y contaduría, ¿no? Porque la salud de las finanzas personales, familiares y empresariales depende de esas habilidades contables, administrativas y financieras.
Y que bueno, también depende no solamente, bueno, así lo interpreto, de la persona, sino también en cómo se mueve a su alrededor pues todo el sistema, ¿no? Claro. Entonces, Claro, sí. no es que una sola persona vaya a poder generar otra inercia, sino que tiene que ser el conjunto. Y por ejemplo, los programas de estudio de los libros de primaria, pues tienen que enfocarse también en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto a otro tema, el tema fiscal también se ha visto que ha sido más estricto a nivel internacional. Ya lo mencionaban también hace rato, ¿no? Por ejemplo, con la reforma a la ley FTRP, o en México también se han endurecido las formas fiscales para recaudación y demás. Sí. ¿Cuáles cree que son los principales retos de la política fiscal mexicana actualmente en este contexto? Bueno, los principales retos, cuando una economía se desacelera, pues disminuye el consumo. Si disminuye el consumo, disminuye la recaudación, el IVA. Si empresas no producen lo suficiente y no venden lo suficiente, se disminuye el ISR, ¿no? Empresarial. Si no hay suficiente generación de empleo, pues se disminuyen los impuestos de los trabajadores y el gobierno recauda menos. Cuando un gobierno recauda menos, entonces tiene que gastar de forma más inteligente los recursos que tienen. ¿Y qué es suponer gastar de forma más inteligente? Que cada peso que yo como gobierno gasto me genere a mí un flujo de efectivo, me genere recursos. Entonces tengo que tener un gasto productivo, un gasto en inversión física. No sé, estoy pensando que si voy a gastar en un tren, que el tren sea rentable, que esté bien hecho el estudio y el análisis, que si voy a gastar en un aeropuerto, que el aeropuerto esté cerca de los usuarios, que el aeropuerto cumpla con las normas internacionales, que si voy a gastar en una refinería, pues que la refinería realmente produzca lo que se necesita, que no se inunde, etcétera. Entonces, lo importante no es gastar mucho, lo importante es gastar bien. El gobierno debe gastar en proyectos que al gobierno a futuro le generen ingresos, sobre todo cuando la economía está en desaceleración y la recaudación no es suficiente. Y es complicado, ¿no? Porque, bueno, se habla, digo, ya hablando en términos prácticos, la sociedad está muy polarizada sobre si es bueno o no. Por ejemplo, los gastos que está haciendo actualmente ya lo mencionaba también usted durante la plática, con el dinero que se le da a los recursos, pues no sé, a las pensiones y demás, que si bien generan un movimiento del dinero, pues en el nivel social, pues no existe como... No hay cómo recuperar ese dinero, no hay cómo ese dinero sea realmente productivo, ¿no? Así es, justamente. Y bueno, ya un poco para ir cerrando el tema, ¿cuáles son las recomendaciones que desde tu experiencia usted daría para que México pueda impulsar este crecimiento económico? Y bueno, sobre todo, pues estos datos que usted ya nos señalaba, que pues han sido cada vez más a la baja en el crecimiento, pues cambien. Lo primero y lo más importante es reconocer que la economía se mueve con la confianza. Un empresario, aunque sea muy pequeño, aquel que va a salir a vender hot dogs, sale a vender hot dogs cuando piensa que va a vender hot dogs. Y gracias a eso ya compró su carrito, ya compró gas, y ya compró pan, y ya compró salchichas, y le dio a ganar a otros empresarios. Entonces, cuando en la economía hay confianza, cuando hay certeza, cuando la gente piensa me va a ir bien, en automático, como hace demanda de otros productos, hace que a otros les vaya bien y esos otros compran insumos, producen, generan empleo, generan ingresos, generan consumo y a la economía le va bien. Entonces, un aspecto básico es generar confianza y la confianza se genera cuando la gente sabe hacia dónde va la economía, qué va a pasar, y para eso se requieren datos, información, no ideologizar. A ver si me explico. No se trata de dividir a la población en buenos
y malos. Se trata de que todos estamos en el mismo barco y que la mejor manera de salir adelante es trabajando en equipo. Entonces no se vale polarizar a la población, no se vale dividirla, sino que todos tengamos la misma mira, ¿no? Cómo hacer para que a todos nos vaya mejor. Y la mejor manera de hacer que a todos nos vaya mejor es con trabajo de equipo, con cooperación, con apoyos. Excelente, pues esperemos que pues digo, cada persona vaya apoyando pues estas ideas como usted menciona, porque pues solamente con la suma de esfuerzos pequeños es como puede lograrse. Pero bueno, solo para terminar, para finalizar esta entrevista, no sé si tuviera algún apunte final sobre ese tema tan importante que usted nos vino a hablar, que es justamente el impacto que tienen en México el entorno económico global. Ok, desafortunadamente no podemos controlar las decisiones de Donald Trump ni las decisiones de Israel con relación a sus problemas bélicos, ni las decisiones de Putin, no las podemos controlar. Pero sí podemos apoyar con conciencia, ¿no? Con conciencia ecológica, con gastar productivamente, con evitar el consumismo, porque el consumismo no es sustentable ni financiera ni ecológicamente. Hoy la población destruye más riqueza que la que crea, es decir, estamos agotando los recursos naturales, entonces tenemos que ser conscientes, no se trata de ser ambiciosos o avariciosos o tener por tener, hay cosas más importantes como conservar la paz, la felicidad, la integridad familiar, etcétera. Excelente, pues doctora, agradecerle estas recomendaciones que hace y bueno, sobre todo tomar en cuenta esta reflexión final que tiene para nuestros lectores, para quienes nos van a estar viendo. Pues bueno, solo agradecer. No, gracias a ustedes por la invitación. No, y sobre todo que sabemos que ya viene un poco agotada, entonces también agradecerle el esfuerzo. Gracias.